habido reacciones muy distintas. Yo tengo amigos que son escritores, periodistas, gente de lectura, y que lamentan tener tanto tiempo porque no es para ellos un tiempo de calidad y están pensando en otra cosa. Y como tú dices, en vez de aprovechar para las asignaturas pendientes lo que siempre quisiste leer, lo que siempre quisiste escribir, se sienten muy acorralados y con la mente en otro sitio. A mí no me ha pasado eso. Yo afortunadamente he podido hacer muchas cosas y en ese sentido ha sido un gran estímulo, pero no puedes hacerte al margen, no puedes ser indiferente a todo lo que pasa, y a veces tú mismo padeces esa frustración. Claro, además es muy divertido porque cuando empiezas a leer textos de hace un par de meses parece como que buscáramos señales de que esto iba a pasar. Yo, revisando justamente artículos tuyos, había encontrado uno de fines del año pasado en el New York Times, ahí desdibujando un poquitito la frase de Mafalda de "paren el mundo que me quiero bajar, paren la década". Entonces, con la típica de, bueno, y mirá lo que pasó después, ¿no? Sí, efectivamente, parecía que la década nos daba un balance muy malo y que lo que necesitábamos era una suspensión de todo. Claro, jamás pensé que ponernos en pausa de esta manera sería una solución, pero sí, si ves cómo el estado del mundo, las cosas que mencionaba yo ahí, como el ecocidio, la agresión a la naturaleza, la dependencia progresiva de las tecnologías y del consumo, la polarización política en los países, los populismos fanáticos que han ido en ascenso, en fin, todo este balance de lo que estaba sucediendo, sí era como para decir, congelen esta realidad y que surja otra cosa. Ahora estamos congelados en esa otra realidad y ojalá surja otra cosa, porque yo creo que es una gran oportunidad de replantear la forma en que lidiamos con el mundo, pero el ser humano es especialista en desperdiciar oportunidades, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, cuando cayó el muro de Berlín en el 89, que era el fin de la Guerra Fría, ya de manera fáctica y perfectamente avalada por todo mundo, y era un desafío extraordinario para encontrar otras formas de convivencia que no necesariamente respondieran a los dos extremos de la Guerra Fría, el capitalismo salvaje o el socialismo realmente existente. Y por desgracia, esa oportunidad de replantear cosas que muchos dijeron, por ejemplo, para el caso de Alemania Oriental, no se precipiten, no se unan de inmediato a Alemania Occidental, porque va a ser como una fusión empresarial en donde la casa matriz se queda con una pequeña sucursal y ustedes van a ser alemanes de segunda en una corporación que los domina. Traten de hacer una sociedad que tenga lo mejor de ambos mundos, la justicia social del socialismo, la libertad individual del capitalismo. Günter Grass y otros autores estuvieron apoyando esto, pero naturalmente la gente se fue por la avidez del consumo, de tratar de subir de inmediato sus niveles de vida, y por ese capitalismo soñado que habían estado anhelando como un caldo de cultivo en Alemania Oriental. Entonces ahí se perdió una oportunidad, y yo me pregunto si pasará lo mismo ahora que vemos que evidentemente la relación con la naturaleza ha sido desastrosa y la pandemia lo ha puesto en práctica, y al mismo tiempo muchas partes del planeta se han regenerado gracias a esta pausa. Sería un buen momento de replantear la forma en que estamos agrediendo el planeta. Lo mismo también muchas de las relaciones presenciales que tenemos, que son inútiles y que ahora estamos sustituyendo por medios como este, y que se trata muchas veces también de focos de contagio, de contaminación, el solo hecho de hacer congregaciones que en el fondo tal vez no son necesarias. Pero esta oportunidad no sabemos si se va a aprovechar o no, entonces esperemos que no sea otra de las grandes opciones que tiene el ser humano de derrochar un cambio posible. ¿Vio lo de Bielsa? Claro, por supuesto que estamos muy contentos que ya logró el ascenso.
Yo he tenido la suerte de conocer a Bielsa, de hablar con él, de compartir tiempo cuando él estuvo entrenando al Athletic de Bilbao, y fue unas sesiones memorables. Estuvimos Jorge Valdano y yo, y junto con Santiago Segurola, uno de los grandes periodistas deportivos españoles, hablando con Bielsa, y claramente el protagonista era él, a pesar de que Valdano fue campeón del mundo, que pertenece a la misma generación que Marcelo Bielsa, que ha entrenado con éxito, nada menos que al Real Madrid. A pesar de eso, era muy interesante ver cómo se situaba en un plano más de testigo de alguien que tiene tal fervor y tal intensidad por el juego, que es un protagonista siempre de lo que está ocurriendo. Es decir, Valdano se puede distanciar y decir, finalmente, esto es un juego, es lo más importante de lo menos importante. Claro. Pero Bielsa no. Para Bielsa es la vida, es una batalla esencial. Y entiende todo así. Por ejemplo, a mí me preguntaba, tiene obsesión con el número 6. Entonces él entrena siempre, alguien tiene que tirar 6 corners, tiene que tirar 6 penaltis. ¿Y eso por qué? Yo creo que porque es la división del fútbol. Es decir, son 11 jugadores, 6 integran la mitad del equipo, y es una cuota también el 6, que viene a modo para ensayar oportunidades que vas a tener en un partido, ¿no? Tal vez en un partido podrás tener 6 tiros francos, 6 remates, 6, en fin, es un número un poco supersticioso si se quiere, pero es una manera sistémica de organizar el mundo. Entonces él tiene esta obsesión porque también eso te permite dividir las cosas. Por ejemplo, contando una anécdota de un pastel que recibió de cumpleaños, la torta, y él veía si lo podía dividir exactamente en 6 partes iguales, ¿no? Es decir, cómo el mundo tiene componentes que se integran y se dividen. Entonces me preguntaba a mí, en esa cena, ¿cuáles son las 6 características que tiene una buena novela? Y yo le dije, no tiene 6 características, puede tener muchas más, tal vez tiene menos. Me dijo, no sabes de lo que estás hablando, o sea, tienes que sistematizar tu pasión. Y es así, o sea, realmente tiene esa búsqueda de orden, ¿no?, dentro de la dinámica, porque el fútbol es eso, el fútbol tiene que ver con eso. Entonces, tú tienes cuáles son los que pueden tirar un córner, cuáles son los que pueden rematarlo, cuáles son los que pueden recuperar la pelota, cuáles la pueden perder más fácil. O sea, todas estas combinaciones son importantes. Es alguien también que no le da la menor importancia al glamour del fútbol, al dinero, que ha dejado pasar oportunidades económicas muy grandes, y que simple y sencillamente ha apostado por proyectos. Por ejemplo, me contó cuando llegó aquí a México, se entrevistó con el presidente del Guadalajara. El presidente lo había citado, no sé, a las 8 de la mañana, que ya es muy temprano para una cita, digamos, con un administrativo. Bielsa llegó como a las 7:30, muy temprano, estuvo esperando. Y lo primero que Bielsa le dijo al presidente fue: yo conozco a su equipo y tiene estas características. Quiero saber si usted lo conoce como yo lo conozco. Es decir, él era ajeno al Guadalajara, había hecho ya tal estudio del Guadalajara que conocía los potenciales y las carencias del equipo en tal forma que eso no le bastaba. Él quería saber si también el responsable de la otra parte, es decir, el que lo iba a apoyar y le iba a pagar y todo, estaba consciente de lo que era ese equipo, porque como sabemos, muchos directivos no tienen la menor idea de lo que está pasando. O sea, para ellos el fútbol es una oportunidad de fumar un puro en el palco, ganar dinero y especular. Y Bielsa no quiere trabajar de esa manera. Necesita libertad dentro del campo, pero necesita que se la dé a alguien que sepa lo que vale esa libertad. Por lo tanto, él estaba en realidad haciéndole una entrevista de trabajo al directivo, cuando que debería haber sido al revés. El directivo tenía que ver si el proyecto de Bielsa lo convencía, pero Bielsa lo que le estaba diciendo era: si tú no sabes cuál es tu potencial, yo no te puedo ayudar, tenemos que entendernos los dos.
ese ha sido también parte de su problema con diversos equipos, porque no es fácil que los directivos estén a la altura de las exigencias de Bielsa, que además, si hay un bache en el equipo, lo respalden durante mucho tiempo, que los jugadores también sigan con una dinámica tan exigente, que por un lado es muy motivadora, pero que por otro lado los puede agotar muy, muy rápidamente. Entonces los ciclos de Bielsa también en ese sentido son misteriosos. Él no administra la pasión, es incapaz de hacerlo. Y ha logrado proyectos importantísimos como la eliminatoria argentina, por ejemplo, para el Mundial de Corea y Japón, que fue ejemplar. Difícilmente Argentina ha tenido una mejor fase previa a un mundial, pero luego venía la otra parte, que era el mundial mismo, y ahí el equipo se vino abajo. Lo mismo ha pasado con equipos como el Athletic de Bilbao, claro, que arrancaron muy bien y luego no pudieron seguir. Exactamente. También por problemas internos, el caso de la selección chilena, la que convirtió en un equipo que nadie había visto jugar de esa manera, ¿no? Y que desgraciadamente no pudo continuar con ese proyecto y llevarlos a ganar él la Copa América, que desde luego lo hubiera merecido, ¿no? Entonces tiene todas estas características, es una figura fascinante, y cada vez que él tiene un triunfo, creo que los aficionados de corazón sentimos que es un triunfo del bien, es decir, que se impuso la estética como una forma de la eficacia e incluso de la ética, porque es alguien que cree en los valores del juego, que cree en que los futbolistas den lo mejor de sí mismos. Esa extraordinaria forma de la pasión con la que él conduce a sus equipos, yo creo que es muy, muy, muy significativa. La conversación, por ejemplo, que versaba sobre la importancia del fútbol tiene que ver con esta anécdota que te mencionaba antes, que se refiere a dar la vida por el fútbol, porque él le preguntó a Valdano, el que lo conoce de toda la vida, y con una confianza increíble, le dice: ¿vos has pensado alguna vez matarte por un partido? Dice: piénsalo en serio, te estoy diciendo que lo pienses en serio, porque tú respondes con demasiada facilidad, claro, por la extraordinaria facilidad de la palabra que tiene Valdano. Y entonces Valdano dijo: claro que no seas loco, ¿cómo me voy a suicidar por un partido? Y Bielsa le dice: te dije que lo pensaras en serio. Con lo cual estaba remarcando Bielsa que él lo ha pensado muchas veces, y que el que no piensa suicidarse es que sencillamente no piensa en serio, porque así de importante es el fútbol, ¿no? Entonces esas cosas son extraordinarias, ¿no? En él, ¿no? Por ejemplo, también ahí con Valdano haciendo un análisis del Real Madrid, porque se iban a enfrentar ese fin de semana. Viajamos luego a Madrid, y el partido era justamente en el Bernabéu, Athletic de Madrid contra el Real Madrid. Y entonces hizo un análisis muy interesante del potencial que tenía el Real Madrid y que no había desarrollado, pero lo hacía desde un lugar muy, muy significativo, porque difícilmente Bielsa va a entrenar equipos así. Es decir, no va a ser un entrenador, y en eso se distingue de Guardiola, que necesite estar rodeado de las más grandes luminarias del fútbol. Entonces era interesante cuando analizaba al Real Madrid que estuviera haciendo un análisis quirúrgico, digámoslo así, un diagnóstico clínico de un equipo que nunca iba a dirigir, y sabiendo que no lo iba a dirigir porque a él le gusta desarrollar proyectos. Y en el Real Madrid no hay otro proyecto que la propia grandeza histórica de ese mismo equipo. Es decir, no puedes llegar tú a crear una escuadra totalmente diferente a la que ha existido desde siempre en ese lugar. Para eso necesitas otro tipo de proyecto, y esos son los que él toma, en donde él puede incidir, marcar una diferencia, y a veces lo logra con resultados, pero siempre lo logra con estilo de juego. Y además hay algo que debe ser interesante. Yo le hago la pregunta quizá con una respuesta personal, en todo caso usted me corrige. Hay pocos directores técnicos, hablo solamente de fútbol, que hacen intervenciones públicas interesantes.
O sea, Bielsa ha hablado sobre los medios, Bielsa ha hablado sobre la justicia, Bielsa ha hablado sobre el capitalismo extremo, sin decir capitalismo extremo, ha hablado igual, sin embargo, de las desigualdades, de los que tienen menos oportunidades. Y eso en el fútbol se ve muy poco, a diferencia de lo que ha pasado en el básquet después del asesinato de Floyd, lo que pasó en el fútbol americano con Kaepernick, y ahora el gesto de los que se arrodillan. Pero el fútbol no se escucha demasiada gente así. La pregunta viene por Bielsa, pero viene más que nada por cómo el fútbol no incide, nadie incide en la esfera pública, ¿no? Bueno, ha habido jugadores importantes que han marcado una diferencia. Por ejemplo, Sócrates en el Corinthians, en Brasil, ¿no? En tiempos de la dictadura, cuando salieron al campo con la camiseta que decía democracia, que fue una de las primeras protestas públicas contra la dictadura y que además sirvió esa gesta política para articular al equipo, porque iba mal en la tabla el Corinthians y acabó siendo campeón. Es decir, no solamente alimentaron un sueño ideológico, sino que se alimentaron de ese sueño para triunfar deportivamente como un colectivo. En casos como el de Eric Cantona, por ejemplo, un futbolista que se ha pronunciado por muchas causas, pero son, por supuesto, fenómenos aislados, ¿no? Bielsa pertenece a esa larga tradición de jugadores y entrenadores argentinos que opinan sobre la sociedad, a veces con mayor éxito o menor. Digo, Maradona ha tenido una figura pública en donde ha dicho cosas brillantísimas y tiene estas frases perfectamente memorables, y también ha dicho unos disparates enormes, ¿no? César Luis Menotti ha hablado en términos muy elocuentes de los grandes desafíos sociales, del problema de los medios, etcétera. Y Bielsa pertenece a ese mundo. A mí me gusta mucho la perspectiva que él toma, porque no pretende ser otra cosa que alguien que escruta y ve el mundo desde el fútbol. Es decir, él tampoco se finge, ¿no? Un pensador o una figura intelectual ajena al juego, ¿no? Sino que desde su trinchera y con las herramientas que él tiene para conocer la realidad, ha hablado de injusticia social, ha hablado efectivamente de los medios, de muchos temas, y en ese sentido pues ha demostrado que el fútbol pertenece a la inteligencia y que se puede analizar el mundo a partir de las experiencias en el campo. Yo creo que falta desde luego una interlocución de ese tipo, porque eso ayudaría a mejorar el propio fútbol, porque yo creo que uno de los grandes desafíos de quien escribe sobre esto, como tú o como yo, es no ceder a la tentación de pensar que el fútbol está hecho exclusivamente de fútbol. Es decir, quien solo conoce los asuntos meramente deportivos del juego, ni siquiera conoce esos asuntos, porque el fútbol es un crisol donde confluyen aspectos sociales, económicos, políticos, religiosos, simbólicos, eróticos, de género, nacionalistas, etcétera, etcétera, y entender ese componente es muy significativo, y si la discusión fuera más amplia, creo que tendríamos una mejor gestión del fútbol en beneficio incluso de la calidad del juego. O sea, esto, como pasó con la democracia corintiana, no solamente tendría que ver con una mayor justicia social y con evitar xenofobias, racismos y otras lacras sociales, sino que tendría que ver también con mayor rendimiento deportivo, porque ese es uno de los grandes misterios del ser humano, que no solamente vive en una realidad física, sino que vive también en una realidad mental. Entonces, esa parte muchas veces se abandona en el fútbol. Pues una de sus virtudes es que no se ve a sí mismo como un personaje. Puede serlo por sus características tan originales, pero él actúa con una sencillez. En Bilbao le dijeron qué coche quiere, dijo el más barato porque vivo muy cerca del estadio, el que sea, ¿no? No tiene ningún afán de representarse a sí mismo más allá de lo que es su pasión por el juego, ¿no? Y eso también habla de alguien muy genuino, ¿no? No es fácil en un mundo con tantas tentaciones como el del fútbol mantener esa condición genuina y sobre todo tan apasionada como la de él, porque hemos visto que
muchos ceden pues al marketing, a las complacencias, y además se van desligando de la gente, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas más fuertes de los futbolistas hoy en día, que casi no tienen que ver con el barrio, casi no tienen que ver con las personas que originalmente los llevaron al lugar donde están, ¿no? Están muy desligados de ese mundo, ¿no? Sí, me interesa eso, me interesa, ¿verdad? Tú hablabas hace rato, sí. Hablabas hace rato de cómo el aficionado puede tener una relación virtual con el pasado, viendo viejos partidos, y yo agregaba el tema de la globalización y tenerlo con otras cosas, otras ligas, etcétera. Bueno, el futbolista hoy en día tiene una relación fantasmagórica con su propio mundo. O sea, el futbolista es una mercancía que anuncia demasiadas cosas, que está metido en un mundo en donde se representa a sí mismo todo el tiempo, se representa en un comercial de televisión, se representa en las llamadas clínicas. Por ejemplo, yo estuve en un equipo de televisión en el Mundial de Alemania 2006, donde participaban varias personas, entre ellas Samuel Eto'o, y cada 2 días Samuel desaparecía del set de televisión porque iba a ser una de estas llamadas clínicas en donde llegas con un equipo, con una escuela, sí, dominas el balón durante un rato, tiras un par de penales, dices 2 o 3 cosas motivacionales y te pagan 10,000 euros, ¿no? Que no es nada para un futbolista que gana tanto, pero en el fondo es mucho dinero por una mañana de trabajo. Entonces, tú empiezas a ver la cantidad de distractores que tienen estos jugadores, que llegan a la mesa con 3 teléfonos celulares, ¿no? Y uno de ellos no deja de sonar y es el teléfono del promotor que les está ofreciendo cosas. A mí me tocó ver una vez que fui a hacer una crónica en el Camp Nou a Ronaldinho, que estaba matando el aburrimiento porque estaba haciendo un comercial de televisión, y todo el mundo sabe que las filmaciones básicamente constan de grandes pausas en las que no se hace nada. Entonces él tenía una PlayStation y estaba en la PlayStation jugando con el personaje de Ronaldinho. Es decir, él no podía dejar de representarse a sí mismo, estaba como enajenado de sí mismo. Entonces, un futbolista contemporáneo tiene esta existencia espectral de sociedad del espectáculo, de tantos anuncios que hace, tantas cosas en las que se tiene que representar, que de pronto él pierde entidad. ¿Y quién es él? ¿Y qué defiende él dentro del campo? ¿Y cómo conecta con los hinchas o con la gente de su entorno? Todas estas cosas, yo creo que habría que estudiarlas. Por eso volvemos al tema anterior de lo importante que es entender que en el fútbol hay muchas otras cosas que no están hechas de fútbol. Ahora sí, la última, porque si no podríamos abrir ventanas y hablar hasta cualquier hora, pero me acordé con algo que acabas de contar. Iniesta, no sé si has leído su biografía o me imagino conocerás a Ramón Besa. Sí, claro. Sí, muy bien, muy bien. Él es el mejor de los periodistas del país en Cataluña. Claro, y ahí Iniesta cuenta que cuando ganó la Champions de 2009, que es la de Roma, la del cabezazo de Messi a Van der Sar, sí, que se suspende en el aire, él entró en un vacío porque dijo, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora que yo ya hice todo lo que supuestamente tenía que hacer, ¿qué tengo que hacer? Y no se animaba a decir la palabra depresión, no por lo menos en el libro. En otras entrevistas, ahora que se cumplieron 10 años del Mundial de Sudáfrica, ya sí dijo, caí en una depresión, tuve que tratarme. Y después es el hombre que mete el gol en la final. Pero digo, le pasa a Iniesta, claro, ¿no? O sea... Todos, sí. No, y era el que había llevado, ¿te acuerdas? En el partido contra el Chelsea, previo a la final, que el gol de último minuto, claro, cuando Guardiola sale corriendo, recordando como sus tiempos cuando era recogebolas en el Camp Nou, sale corriendo desaforado y anotan que parecía ya imposible, perdido ese partido, y lo hizo Iniesta, lo cual es extraordinario, ¿no? Y sí, efectivamente, cómo superas ya todo lo que has logrado. Ese es uno de los grandes problemas de los equipos de éxito, ¿no? Que pueden morir de éxito. Cuando llegas a la meta, ya no tienes ilusión de la meta, ¿no? Yo escribí una vez una crónica sobre un perro en el galgódromo, que era un perro muy veloz, era de los que mejor corrían, y se convirtió en un perro triste, que dejó de correr porque un día se descompuso la liebre eléctrica que tienen que seguir los perros, y la atrapó.
y se dio cuenta que esa liebre que él siempre había estado persiguiendo estaba hecha de burdo metal. Entonces dijo, pero en su mente de perro, pudo entender que la recompensa no tenía sentido, y entonces ya no quiso correr porque sabía que la liebre era de metal. Y lo mismo le pasa a los jugadores cuando consiguen esa otra liebre de metal que es un trofeo, ¿no? Entonces ya tienes el trofeo y ahora ¿de qué puedes tener hambre? Entonces, ¿cómo reinventas la ilusión cuando ya estás en la cima?